El despertar del zombie es un montaje con una estética de... El despertar del zombie es un montaje con una estética de ciencia ficción sobre la soledad, la locura y la psicosis, experimentada por un personaje que es manipulado por una voz malévola que pondrá al borde sus instintos. En este video te damos 5 motivos para verla. Pensamos desde el inicio que este zombie era un monstruo de nuestros tiempos, una posibilidad de un monstruo digitalizado o un zombie digitalizado. Y pensábamos que este personaje cada vez se deshumanizaba más porque se iba siendo colonizado por sus dispositivos digitales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Buenas noches, buenos días y buenas tardes si nos escucha desde el otro lado del continente y si lo hace a través de nuestro espacio de podcast en Spotify, donde nos encuentra como, digamos, Pensar Culturas Podcast, pero con el mismo nombre nos encuentra en todas las demás plataformas, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos. Seguimos con este ciclo de entrevistas relacionadas con el FITAS 2022. Recuerden que acá en esta plataforma podrán encontrar entrevista con casi todos los creadores, no me atrevo a decir todos, pero sí con casi todos los creadores que van a ser parte de esta versión, una versión muy esperada tanto por artistas nacionales y por internacionales. Y en este caso tengo el gustazo de conversar con 2 artistas que estarán presentes en este encuentro de teatro a través también de la virtualidad y de sus propuestas escénicas, con una obra que viene a reflexionar sobre el cómo estamos hoy como sociedad, trabajando el ámbito de la ciencia ficción, pero también el ámbito de lo que se conoce como teatro viajero. Quiero darle las gracias a Esteban y Alma por estar con nosotros conectados a través de la plataforma. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Saraí. Saraí, un gustazo volverte a ver, saludar a la gente de Bolivia, que nos es muy entrañable. He estado varias veces en el país y de verdad que es gratificante, es un placer, es un honor poder compartir y además ahora de manera online nuestro trabajo. El gusto es nuestro completamente. Qué pena que no estén viniendo, que no estén llegando a Bolivia, pues será en la próxima, imagino, los estaremos extrañando acá porque evidentemente todavía seguimos en este trance, en este proceso de saber qué nos hace sentir mejor, si la virtualidad o la presencialidad en relación al teatro. Pues yo creo que en relación al teatro, definitivamente lo presencial es vital. Aunque en todo este tiempo nos hemos ido adaptando a estos encuentros, por ejemplo, este que estamos teniendo, cada día nos adaptamos más a esa virtualidad. Seguramente el teatro como tal, bueno, difícilmente podrá transitar a otro lenguaje, a un lenguaje visual, pero lo que sí se está generando es también una transformación. O sea, algo nuevo está generándose con estas plataformas digitales y el arte escénico. Se está transformando algo que no sabemos qué es, pero de que está sucediendo esa especie de entelequia extraña va a suceder. Yo lo he visto unas cosas muy, muy, muy alucinantes, que no es cine, que no es televisión y que tampoco es teatro, ¿ves? Pero algo está sucediendo artísticamente. Imagino que también para ustedes como artistas la experiencia es distinta, ya nos van a comentar en relación con esta obra. Vamos a arrancar hablando sobre el trabajo que realizan como colectivo teatral, desde cuándo están apostando por esta manera de hacer teatro, reflexionando sobre el contexto actual, pero también en juego con todos aquellos elementos que desde el ámbito de lo visual, pero también desde lo que viene desde otras disciplinas como el cine, por ejemplo, y todo lo que se puede mezclar dentro de una misma
disciplina les ayuda, coadyuva, digamos, a que finalmente el resultado de las obras tengan un buen recibimiento y sea correcto, digamos, en relación con lo que ustedes esperan. Cuéntenme sobre el colectivo. Cuéntales, Alma, un poco de los pinches chamacos. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los pinches? Eso. Los pinches chamacos somos Esteban Castellanos y yo, que soy Alma Curiel, que formamos los pinches chamacos. Hizo una compañía que inició en el 2003, haciendo proyectos con temáticas de derechos humanos. Entonces, estamos manejando 4 obras que vienen siendo Los Niños Perdidos, Benito Antes de Juárez, Papá está en Atlántida, y este es nuestro nuevo bebé, que es El Despertar del Zombie. Fíjate, bueno, a todo el público les contamos que nosotros, sobre todo, hasta este momento hemos producido dramaturgia mexicana, Ya. Como dice Alma, con temáticas de derechos humanos, con temáticas sociales también. Pensamos en las audiencias juveniles, ese es el público que, como para el que más pensamos y creamos nuestros proyectos, pero bueno, al final es un trabajo para adolescentes y adultos. Hacemos un teatro viajero, un poco lo que decías al inicio en tu introducción, un teatro viajero diseñado con el mínimo de elementos escenográficos, pero con el máximo de imaginación y poesía. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un teatro que pueda ser movible, que desde su diseño de producción esté pensado para poder desamblarse y poder trasladarse y poder intervenir diferentes espacios escénicos. Eso nos toma mucho tiempo poder llevarlo a cabo, porque ¿cómo vamos a lograr que las estéticas, por mínimas que sean, y la propuesta, pues se pueda trasladar tal cual, sin perder absolutamente nada de lo que se ha pensado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es la forma en que trabajamos. No trabajamos con escenografías, sino creamos dispositivos escénicos que puedan crear el universo, pero sobre todo que puedan despertar la imaginación del espectador, que el espectador pueda con su imaginación también ser un creador y está construyendo todo lo no material que está en la obra, que no existe, pero que está de manera tangible en su imaginación. Ese es uno de los, yo creo que la parte fundamental de nuestro trabajo, donde se funda lo que hacemos los pinches chamacos, que por cierto, bueno, la palabra los pinches chamacos, pues además también es una palabra muy, muy mexicana, ¿no? Pinche es una palabra que decimos aquí en todo el país, es un epíteto derogativo que no sabemos en qué momento se volvió parte de nuestra cotidianidad, ni tampoco sabemos exactamente su origen. Y luego chamacos, pues es una palabra que también viene del náhuatl y bueno, pues habla de esos chamacos que se portan mal, pero en nuestro caso, pues es un grito de rebeldía de rebelarnos en contra también de un sistema que nos oprime, que en este momento nos tiene en un estado precario, pero que también luchamos contra ese teatro oficial, ¿no? Hacemos un teatro con nuestros propios recursos económicos, los gestionamos y los llevamos de principio a fin a la escena y los gestionamos. Y como ahora que estamos aquí con ustedes platicando acerca de él, bueno, pues es también parte de lo que hacemos, hacer este viaje internacional con nuestros trabajos. Sí, acá evidentemente la cultura mexicana y el cómo hablan los mexicanos es pan de nuestro día a día. No hay forma de no entender lo que nos cuentas, porque es evidente que hay por ahí pues como una intencionalidad también de reafirmarse sobre la base de aquellos términos lingüísticos que utilizan para hablar de alguna manera de forma pues medio despectiva o decir, pucha, estos que joden, ¿no? Y me parece buenísimo porque es una manera también de, como decías, de mostrar tu rebeldía. Me gustaría conocer en relación con lo que decía Alma, cómo entender, digamos, la idea de trabajar desde el ámbito teatral el tema de los derechos humanos y aún mayor, pensar en contenidos dirigidos o que
que estén como que direccionados a agarrar, a captar la atención de los jóvenes en un país como México, y digo México para hacer alusión al de ustedes, pero creo que el reto es igual desde cualquier país de América Latina, hablar de los derechos humanos en un contexto como en el que vivimos hoy. ¿Cómo lo hacen desde el ámbito teatral, desde el arte, utilizando estas herramientas? Pues en este caso, Javier Malpica, que es el autor de este proyecto, de El despertar del zombie. Se trabaja especialmente para jóvenes. Cuéntales un poco qué hace Pues, Javier. Javier Malpica es un dramaturgo mexicano y su especialidad es la dramaturgia y escribir para jóvenes y para niños. Es como su rama principal de Javier. Exacto, porque Javier no solo es dramaturgo, también es narrador y tiene muchas obras literarias escritas para niños y para jóvenes publicadas en otras editoriales. Entonces, ya desde el origen del proyecto o desde la escritura de Javier, ya se enlaza con lo que hacemos nosotros. Como dices, ¿cómo hacemos cómo generar empatía y afinidades desde estas temáticas de derechos humanos con y las jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en este caso, El despertar del zombie es un proyecto que escribieron especialmente para Esteban. Ok, pensando en Esteban. El dramaturgo vio el trabajo de Esteban y vio lo que está trabajando la compañía con relación de los temas que trabajamos. Y lo escribió especialmente para Esteban, para que lo montáramos como compañía. Claro, en este caso, este tema de los derechos humanos, por decirlo, se va a enfocar en otra rama de muchos temas. El despertar del zombie en realidad es un ejercicio filosófico acerca de la humanidad tecnologizada, de la humanidad digitalizada. Y aunque Javier escribió este texto en el 2017, que me lo entregó, pasaron 2 años para que nosotros pudiéramos empezar a producirlo y ya tuviéramos un diseño de producción de cómo realizar ese montaje. Pero luego nos llegó la pandemia y durante todo ese periodo nos dedicamos a montarlo. Es un monólogo sobre un estudiante que sufre una transformación monstruosa, que se ha encerrado durante días a jugar una misión de videojuegos de zombies sicarios, y que en ese encierro este personaje empieza a tener alteraciones mentales. Entre ellas, emerge de su mente una voz que lo va a guiar hacia una dimensión espectral, al reino de la muerte, donde este chavo va a tener una epifanía, pero también, sobre todo, va a tener una iniciación. Esa iniciación, ese propósito en nuestra existencia que todos en algún momento tenemos que descubrir, y casi siempre lo hacemos estando, yo creo que cuando somos adolescentes y cuando estudiamos el bachillerato, sobre todo, es cuando tenemos la necesidad de saber a qué nos vamos a dedicar en la vida. Es cuando estamos en ese paso de la universidad, estamos a un paso de llegar a la universidad y tienes que decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu existencia? Entonces, un poco eso es el despertar del zombie. Todas estas situaciones que vivimos cuando somos jóvenes y que están los jóvenes viviendo, cuando se enfrentan a esa situación de qué van a hacer, o cuando quieren ser dirigidos por la familia, cuando los padres quieren imponerse a decidir su futuro y decidir sobre todo a qué deberían dedicarse en la vida. Ahí también se centra un poco este tema del despertar del zombie. Este tema de los derechos humanos, bueno, también de alguna otra manera se reflejan en ese conflicto que va a tener el personaje al haber abordado o al haberse encerrado en los videojuegos para poder también de alguna manera apalear ese dolor del alma que viene cargando, porque se envicia, se entrega a esa actividad este personaje, a esa adicción, se entrega, pero no nos entregamos a las adicciones gratuitamente, ¿no? No siempre es por placer, siempre nos entregamos a las adicciones porque traemos dolores en el alma que no sabemos cómo dosificar o dónde vaciarlos, ¿no? Cuando no encuentras esos guías o sientes que el mundo se cierra, uno encuentra refugio a veces en los lugares menos idóneos. Y en este momento, ¿no?, que estamos viviendo, donde el Internet se ha vuelto un mundo o muchos mundos
donde tenemos acceso a una vida virtual a veces puede ser más interesante, o donde estamos colonizados por nuestros dispositivos digitales, pues es ahí donde el despertar del zombie cobra una relevancia y cobra a lo mejor eso, una empatía con lo que nos está tocando vivir. Más que reflexionar sobre la obra, más bien planteamos qué puede suceder cuando nos dejamos llevar, ¿no? Y nos dejamos seducir por las plataformas digitales y por los dispositivos. ¿Qué sucede cuando nos entregamos a esa actividad? Es un poco lo que planteamos, ¿no? Un poco, y también la transformación de cada persona. Al final, la interacción personal a la interacción virtual son cosas muy distintas. Entonces, ahí verán un poquito de la historia de este chico. El concepto de zombie a mí me parece que es como que muy representativo de la sociedad en la que vivimos. Por un lado, precisamente por lo que ustedes comentan en relación a ese proceso de idiotización, digamos, si podemos decir así, a la que estamos sometidos en relación con la tecnología y con la necesidad de conectarnos y de comunicarnos constantemente por esa vía. Pero por otro lado también muestra, digamos, cómo a través de los medios de comunicación y de las grandes industrias que se dedican a gestar y a crear, digamos, contenido, ¿no? También la imagen del zombie ha sido una de las, sigue siendo hoy una de las más vistas y de las más gustadas, precisamente porque yo creo que hay un reflejo directo, ¿no? Es decir, no eres un zombie, pero te comportas como tal, y al ver a un zombie en la pantalla sientes que inconscientemente tienes algo de él, ¿no? Aunque nos asuste y lo categoricen como terror, en fin. Sin embargo, siempre me ha parecido interesante el poder, digamos, encontrar una figura como esta dentro del ámbito artístico, teatral en este caso, porque te permite escapar de estas estructuras en las que se encierra el concepto, ¿no? Desde el ámbito teatral puedes ir un poco más allá de lo que la industria cinematográfica te da a conocer o te impone como el concepto de zombie, y puedes como que afrontar, digamos, otras discusiones, como es el caso de la necesidad de los jóvenes de escaparse o de conectarse con videojuegos, porque ya su sociedad no tiene canales de comunicación con él. Entonces, también yo creo que es una manera de ponernos a reflexionar como sociedad, qué tipo de contenidos y qué tipo de trabajos comunicativos estamos haciendo, que el joven siente que se puede comunicar mejor con un videojuego que conmigo, ¿no? Siente Claro. que es mejor comunicarse con su amigo a través de un videojuego que en una charla en un café como hacíamos nosotros en nuestra generación de adolescentes. Entonces yo creo que es una manera también de reflexionar sobre lo que ya conocemos, ya vemos, pero desde otra perspectiva. Fíjate que eso que estás diciendo, cómo el cine ha moldado esta imagen o esta construcción monstruosa del zombie, casi siempre se queda muy esquemático, ¿no? La hazaña del cine es cómo crear un guión y la producción y hacernos esos monstruos cada vez más reales. Pero en el teatro tenemos otras posibilidades, sobre todo otras posibilidades de discurso, de salirnos de ese estereotipo, que es un poco lo que el autor también pretende. Y como dices, todos, de alguna manera, ¿no? Este símbolo del zombie se ve reflejado en nosotros, porque, bueno, ese zombie también es una construcción humana. Todos tenemos un lado zombie, y ese lado zombie, como mencionabas, está siempre conectado con ese lado del inconsciente o de nuestra inconsciencia sobre el mundo que nos rodea. Y el mundo que nos rodea es inmenso, entonces son muchos planos de conciencia en los que uno tiene que empezar a construir su vida. Sin embargo, estamos amoldados también, ¿no? Estamos amoldados por un sistema capitalista que nos bombardea constantemente de placeres, sobre todo de placeres, ¿no? Nos vende placer constantemente. Entonces, ¿qué le pasa a una mente que se deja llevar, ¿no? A nuestro cerebro, a nuestra conciencia, cuando el inconsciente empieza a hacer esa situación cerebral, ¿no? En nuestra mente, que nos empieza a dominar, y entonces empezamos a perder conciencia del otro, de los otros y de lo que está a nuestro alrededor. Digo, bueno, es que es eso también, y también el grado de se me fue la palabra. No, Pinche palabra. Pinche palabra. No, de depresión, en la que todo el mundo, porque todo el mundo
de alguna manera tenemos un grado de presión, algunos más que otros, Sí. pero también es eso el escaparse, ¿no? ¿Cómo te escapas de esa depresión? ¿O cómo estás tapando todo eso que traes adentro? Ya la ansiedad, al final son distintos tipos, ¿no? O temas que puedes manejar, ya sea el espiritual, la salud, el personal, la familia. Entonces, también cómo lo estás tapando para que te escapes de esa situación, de esos pensamientos, no querer ver lo que estamos viviendo en realidad. Sí, Pero sin sí, duda. todos tenemos un lado zombie cuando nuestro cerebro deja de hacer sinapsis en cosas tan importantes, por ejemplo, como el trabajo, como dice Alma, el estado de ánimo, tener un estado de ánimo que nos permita salir o despertar y hacer lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Cuando esos neurotransmisores dejan de trabajar o dejan de generarse en nuestro cuerpo, ¿qué sucede? El tema de la salud, por ejemplo, es un tema sumamente importante y no solo el de la salud física, ¿no? Nuestra salud emocional, que es una de las situaciones que más se abandona, o que cuando uno va al médico general, ni siquiera se pregunta cómo te sientes, ¿no? El diagnóstico es qué siente y aquí está su medicamento, ¿no? Tómese este medicamento y se va a sentir mejor. Entonces, ya desde ahí, ¿no? Desde ese sistema, de esa manera como está estructurado el sistema de salud en general, digo, por poner un ejemplo, eso va repercutiendo en que vamos perdiendo conciencia también de nuestra propia salud. Yo tuve un despertar a la hora de hacer este proyecto, no sabía hacia dónde iba a llevarnos. Era un proyecto muy desafiante porque es una narrativa fantástica a la cual nosotros le dimos una estética de ciencia ficción. Eso justo quería preguntarles. ¿Nos encontramos teatro documental o teatro un poco más relacionado con el realismo o con el drama, digamos, donde estos temas se abordan desde una perspectiva de decadencia total? Es decir, cómo llevar todo este proceso del que ustedes hablan a la puesta en escena a través del vestuario, a través de la presentación del mismo actor, del maquillaje. Sin embargo, me asombra que ustedes estén utilizando la vía de la ciencia ficción y, por otro lado, otro tema que también les quiero consultar, esta necesidad también de construir un personaje que desde el ámbito del vestuario, desde el mismo maquillaje, se convierte en un personaje que de alguna manera no pertenece a nuestro sistema galáctico, es decir, no pertenece a nuestro radar, ¿no? Es como que un personaje otro, y en esa medida, pues yo creo que es mucha mayor la libertad que tienen para poder decir, crear y explorar, digamos, otros caminos de análisis. Sí, la puesta en escena fue todo un desafío porque, como les decía al principio, no creamos escenografías. ¿Y cómo hacer un teatro viajero? En este caso, pensando en una estética de ciencia ficción, descubriendo con el tiempo, porque nos tomó mucho tiempo, que podíamos construir todo ese mundo, ese mundo fantástico en donde este personaje se encierra, que además se encierra en su habitación, pero no parece una habitación, sino parece, dice la gente que la ha visto, parece una nave espacial, ¿no? Lo llevamos a cabo a través de un dispositivo de luces robóticas y láseres. Eso fue también un viaje durante la pandemia. Nos encerramos en un sótano que tiene Alma en su casa y ahí montamos toda la iluminación y nos dedicamos a explorar, ¿no? Cómo podíamos ir creando cada escena, cada instante del personaje. Entonces, lo hicimos, ¿no? Esta puesta en escena, lo hicimos a través de este dispositivo de luces robóticas y de láser. ¿Por qué no les cuentas un poco del vestuario, el maquillaje, cómo lo fuiste creando? Porque, bueno, Alma se fue creando. Realmente lo fuimos creando, porque al final ha sido como un trabajo totalmente en equipo. Ya sabes que participa Esteban con ideas, o yo lo realizo, lo trabajo, o aportamos los dos, pero ha tenido un sinfín de transformaciones el traje, desde el gorro, porque antes eran vendas, las botas, porque muchas de las cosas que trae el traje son elementos ortopédicos, que al final también le dan un sentido como, aparte de la estética, un sentido del por qué también se está sosteniendo él, ¿no? Con esos aparatos ortopédicos. Claro. Entonces, entre el chaleco, las botas,
y tener luz en el traje, pues a mí me ha sido como pues, todo un reto buscar la manera de que se vea futurista. Claro. Un poco, sí, mira, al final el vestuario es una instalación lumínica también. Traigo como 40 pilas en el cuerpo. 40 Pesa más o pilas menos en el 10, cuerpo. Pesa más o Dios menos 10 mío, kilos. sometido a un sistema de radiación total, el pobre, durante las Sí, obras. tengo que salir a la calle después de la función y abrazar un árbol y caminar descalzo por el pasto para quitarme todo el electromagnetismo, etcétera. No, y aparte también otros elementos, pues, el casco y el arma que estamos trabajando en la obra, pues son cosas que se han hecho del reciclaje. Entonces, mi hermano diseñó el casco que trae en la cabeza, que es también parte de la utilería que se ocupa en la obra, y también arma pues, muchos efectos y escenas con las que está trabajando. Ya lo verán. Sí, toda la construcción de la obra nos ha llevado mucho tiempo porque se hizo a mano. Realmente no, o sea, claro, fuimos a comprar las pilas y esas cosas, los elementos, pero... Es artesanal, pintado, cosido. Exacto, Qué el casco que bueno. menciona ella es un artefacto que le tomó unos 4 meses construirlo. Pesa 4 kilos. 4 Todo el kilos, traje como 10 wow. kilos. Es un traje incomodísimo de principio a fin, pero bueno, ese es el reto también, como también desde lo actoral, porque ahí es otro tema, ¿no? O sea, aparte es esta construcción de la puesta en escena, pero el trabajo actoral también nos ha tomado mucho tiempo construirlo, desarrollarlo. Es un personaje, es el zombie, pero hablan dos, es un desdoblamiento constante. Es el joven zombie que cree estar muerto y es la voz, esa voz es inconsciente que no queremos escuchar. Está ahí guardado en el fondo de nuestra alma, en nuestra oscuridad total, pero que en la obra emerge esa voz y toma también una personalidad y toma control del zombie. Entonces yo tengo que desarrollar esos dos personajes. Por ejemplo, esa voz que hago me tomó como 9 meses poder ajustarle mis cuerdas vocales para no lastimarme, y cada que retomamos la obra hay que ensayar unos buenos Claro. días para que fluya. Ha sido muy, muy intenso el trabajo. Esta función que ustedes van a presenciar en línea, pues es una función que hicimos durante la pandemia, en el encierro, porque bueno, verán ahí, está en un cuarto literalmente, que es donde normalmente sucedería la historia, aunque en el teatro pues no llevamos el librero ni todos los objetos que están ahí porque es imposible. Pero esta función que ustedes verán fue una versión que hicimos en pandemia, donde podíamos nosotros tener el control de todo, de las luces, de las cámaras, podíamos tener control del audio. En un teatro definitivamente ahora era imposible poder grabar a 3 cámaras porque no teníamos tampoco los recursos para contratar todo el sistema operativo a los camarógrafos, pero bueno, lo que ustedes van a presenciar es esta versión en el encierro que hicimos el año pasado. Esperemos que la disfruten. Es un teatro, es un teatro de ficción. No hicimos ninguna, no intentamos tampoco meternos a ese mundo de los audiovisuales y crear alguna cosa extraña o crear alguna cosa abstracta o simbólica. No es realmente un teatro de ficción grabado a distintos planos. Que de hecho Alma se hizo también la fotografía, porque además entre tantas cosas que hace Alma también hace la fotografía. Qué bien, creo que sin Alma no hubiera funcionado la obra, querido Esteban. No, definitivamente no, porque además ella opera el audio y la luz además ella es en realidad el actor, aunque sale mi rostro, ¿no? De alguna manera sí lo es. Sí. Me encanta la idea me encanta la idea de que lo piensen todo en equipo, porque normalmente uno ve en escena al actor y dice, bueno, qué capo es el actor, que lo ha hecho todo bien, pero en realidad, si no fuera por todo este proceso de preparación, de construcción, de análisis, de investigación, del cual nos están contando, evidentemente no hubiera habido la obra ni obtuvieran el resultado que visualmente encontramos cuando vemos la propuesta. No, y bueno, y es un proyecto que estará en construcción todo el tiempo, porque es inagotable todo lo que
lo que nosotros tratamos de hacer y en particular en esta puesta en escena. Hay tantas cosas todavía por explorar, porque además las cosas se van resignificando conforme pasan acontecimientos en el país. Digo, esto de la pandemia es algo que jamás nos imaginamos, y aunque el autor lo escribió en 2017, la gente nos preguntaba si eso lo escribió en plena pandemia o sucedió en pandemia. Pues no, pero resultó que parece que es un proyecto que hubiera nacido en la pandemia, ¿no? Totalmente, porque este personaje, te digo, está inmerso, encerrado literalmente en su mundo digital, y es lo que ahora estamos viendo también un poco las consecuencias de esta pandemia. ¿Qué está sucediendo? Ahora que ya la pandemia va de salida, esperemos, estamos viendo también, estamos siendo testigos de testimonios de la gente que padeció la pandemia y que se alteró su vida emocional en todos los aspectos, ¿no? O sea, historias realmente muy cruentas, violentas, y también otras historias totalmente distintas de gente que le benefició la pandemia o que le trajo a la gente la posibilidad de poder hacer cosas que jamás hubiera podido en su vida, porque nunca iba a detenerse, ¿no? El ritmo no nos permite, el tiempo de vida no nos permite detenernos, y la pandemia nos hizo detenernos. No, y ya también causado despertares en muchas personas de todo tipo. Entonces, el hecho de haber estado encerrados, el apreciar los mínimos momentos, hasta el salir a la calle, ¿no? Sí. Ha cambiado totalmente el panorama de hace 3 años ahora, es totalmente diferente, y el hecho también de apreciar y valorar a tus seres cercanos, tu familia y hasta tu propio yo, tu propia persona. Pues ha sido un cambio totalmente eso que hemos vivido. El despertar del zombie es el despertar de la conciencia, ¿no? Por eso decía al principio que era un ejercicio filosófico. Por allá se va, es una narrativa fantástica de Javier Malpica con la síntesis de una estética de ciencia ficción que hemos querido, pues, lograr y compartir al público. Chicos, muchísimas gracias. La última consulta que quiero hacerles tiene que ver con digamos, el pensar, evaluar esta obra quizás ya desde la presencialidad. Muchas de las propuestas que están llegando al festival justamente se han creado o pensando en el ámbito virtual o pensando en un espacio plenamente cerrado donde los primeros planos de las cámaras te ayuden un poco a evitar tener que hacer mucho más movimiento para la presentación de la obra. Y en el caso de otras obras, por ejemplo, tienen que repensarse para la puesta en escena. Y es interesante porque es prácticamente otra reescritura, es un acto de reescritura, pensando incluso cómo quieres que sea la relación, la cercanía con el público, de qué manera quieres que ellos también puedan meterse en esa caja en la que tú estás con todo el traje, pero que no sea solamente una caja psicológica, sino que sea una caja originalmente hablando, físicamente hablando, a la que puedan acceder como si fuese tal el espacio teatral. ¿Han pensado ya en esta reescritura? ¿Han tenido que poner la obra con carácter presencial? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues sí, no, definitivamente. Este año, el 27 de enero, hicimos por fin el estreno oficial de la obra en teatro y estuvimos... Ahora las temporadas son muy breves en México, lamentablemente. Ya. ¿De qué brevedad me estás hablando un poco para tener en mente? Porque acá la brevedad es más brevedad. Sí, lo sé. No, acá hicimos 2 fines de semana, hicimos 8 funciones. 8 funciones. De jueves a domingo. Ok. Es muy poco para nosotros. Antes eran, bueno, en los buenos tiempos eran 100, después se redujeron a 30, a 50, luego a 30, luego se redujeron a 24, ahora luego se redujeron a 18 y luego quedaron en 12 más o menos. Y ahora se fueron de 8 porque además hay tanta programación que se quedó detenida. Claro, que está todo como que lo tuvieron que comprimir. Entonces hicimos 8, pero a la siguiente semana nos cambiamos de teatro porque ganamos convocatorias públicas para estar en distintos teatros y ahí hicimos 10 funciones. Oye, qué suerte que tienen. Aquí los que más hacen 4 fines de semana, solo sábado y domingo. Los que más hacen. Y porque tienen espacio propio. Los demás solamente es 2 y chao. Y si voltean taquilla, un hito más. Exacto. Así es que es duro. No se quejen.
No nos quejamos, porque mira que además apenas empezó nuestro viaje, porque vamos a hacer giras. Genial. Nosotros haremos giras, venderemos funciones aquí y allá donde nos compren, pero para eso también, ¿no? Es un poco el diseño del proyecto. Claro, de los pitches, claro. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? La experiencia en el teatro. Claro. Ay, pues a mí, yo amo el teatro, vivir el público, vivir el aplauso, Claro. la energía, es totalmente otra cosa. Al final, hasta para Esteban, el actor, pues también el tener la presencia del público, pues también le motiva, le desarrolla también otro estado como actor. Entonces, no, es totalmente diferente. También yo en personal disfruté mucho como también el estar trabajando en laboratorio. El estrés, ¿no? Claro. Y también pues en equipo siempre también pues surgen algunas algunos conflictos, no, así no es, y así, o te equivocas al final, pero lo disfrutamos. O ya le grité, o ya se enojó, ya hizo un drama. Pero al final, oye, que no es drama, que no nos tienes que gritar, che. Exacto. Entonces, pues, mira, ambas situaciones, ya sea en laboratorio encerrada y en el teatro, yo lo disfruté demasiado. Qué bien, pero qué bien. En el teatro y ver así, bueno, y también es algo que ya no lo vivimos, o por lo menos ya lo vivimos ya en temporada, el escuchar lo que sentía la gente, lo que pensaba, lo que sentía, lo que entendía también, porque a veces los chicos, los jóvenes, los adolescentes, es más fácil que entiendan el tema, porque es algo que ellos lo viven a diario, ¿no? Claro. Lo viven, lo mastican todos los días, a diferencia de alguien de 60 años, de 50, les cuesta trabajo, pero eso fue interesante, escuchar también lo que les venía en cabeza, ¿no? También ese zombie que podía también hasta parecerse a dioses de la cultura maya. Entonces, un zombie que podía de repente pensar, ¿no? Que logra de alguna otra manera eso, pensar, ¿no? Cuando decíamos que pues el zombie es aquel ser que ha desconectado su cerebro, ¿no? Que ya, que sus neuronas ya no hacen sinapsis, que se deja llevar, ¿no? Que se deja llevar por casi sus instintos. Pero sí ha sido muy interesante la respuesta del público, porque no sabes, al final del día uno trabaja tantas horas y luego ellos, ¿qué van a entender sobre todo eso, no? ¿Qué les dice la obra? Salimos bien librados del tema y con mucha energía y mucha esperanza de que la obra se siga puliendo, se siga terminando de construir, a pesar de tanto tiempo que llevamos ensayando, nos hace falta todavía más trabajo. Pero bueno, siempre la presencia del público nos retroalimenta, nos da un norte, eso es importante, saber si están entendiendo la historia y saber si también les dice algo, ¿no? Les comunica algo, más allá de venir a sentarse, escuchar, ver, sino eso, que les haga pensar acerca de su mundo, ¿no? De su vida, cómo estamos después de la pandemia. Sin duda, te pregunto algo, Saraí. Mucha gente puede también como pensar, ¿cómo puede actuar y dirigir al mismo tiempo, no? Y es algo que no se comentó. Todas las funciones fueron grabadas, entonces de alguna manera siempre se estuvieron viendo las funciones, siempre subiendo las funciones, él ya como espectador, viéndose como actor, viendo así qué es lo que funcionaba, qué no, entonces cada función era distinta, había un cambio mínimo, entonces una virtud de Esteban, que lo he de mencionar, es como esto, nunca está acabado algo, siempre hay algo nuevo en cada obra. Entonces, perfeccionista. La gente que vio Papá está en Atlántida cuando fuimos la vez anterior, si la volvieran a ver, es otra cosa distinta. Y esta obra también, si la vieran ya en vivo y otra vez, después de ver la versión virtual y verla en vivo, va a ser otra cosa distinta, no va a ser nada igual. Entonces, siempre hay algo distinto. Qué bien, qué bien. Buen dato. Entonces, más bien, suspendan la emisión virtual y compren pasajito y vénganse a colocarla en vivo de una vez, que no se diga más. Qué ganas de estar allá en La Paz. Yo tenía muchas ganas de volver.
Y bueno, quisiera aprovechar el espacio, Saraí, para decir que esta función se la dedicamos a la María Teresa Dalpero, una gran artista, gran actriz, pero eso, sobre todo una gran artista en todos los planos, y que fue muy importante ella en mi vida, en todos los aspectos, cuando estuvo en México, y yo conocí Bolivia gracias a ella, y bueno, pues es para ella. Qué lindo. Sí, Esta desafortunadamente la presentación en línea, que perdimos. no sé cuántos días esté ahí. Del 6 al 15 va a estar en la página del FITAS para que puedan verla. Así es que me encantan estas entrevistas con las obras virtuales porque van a poder pues ver la obra y ver la entrevista casi una detrás de otra, ¿no? Y quizás pues entender de forma más clara cómo ha sido el proceso de creación. Yo desde la posición de espectadora siempre, de cuando era pequeña y cuando empecé digamos, a conocer la historia del teatro, siempre amaba el poder conversar y charlar con la persona que veía en escena y preguntarle, ¿cómo has hecho esto? Y esta parte, ¿cómo ha sido? Siempre era mi interés, ¿no? El hecho de chismosear a ver cómo ha pasado. Hay algunas personas que prefieren que nada les mate la magia e ir directo a la puesta en escena. Sin embargo, acá le damos el gusto a una parte y a la otra. Quien quiera directamente ver la obra, pues que vaya a verla sin escucharnos, y el que ya nos escuchó, bueno, pues que se haga el que no nos ha escuchado y que vaya a ver la obra y la disfrute durante estos días de FITAS. Muchísimas gracias, Esteban, Alma, muchísimas gracias por acceder a este espacio, y pues felices les esperaremos acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, cuando se den un tiempito y puedan llegarse con la obra. No, siempre estará mi corazón Estará en nuestro. Bolivia, en nuestro corazón en Bolivia y en La Paz. Muchísimas gracias, muchísimas No, gracias. gracias por estar ahí, gracias a toda la gente del festival, y es un placer, de verdad, estar de manera virtual en Bolivia. Pero están, que es lo que importa. Ya saben que pueden encontrar todas las entrevistas con los más de 28 creadores que van a ser parte de esta fiesta del teatro a través de nuestra plataforma en diversos formatos, y que desde este momento, si ya es 6 de mayo, pues puede directamente acceder a disfrutar de esta propuesta que llega desde México a través de los pinches chamacos y por supuesto de todo el esfuerzo del colectivo teatral, del escritor y de todos aquellos que han puesto su granito de arena para lograr el resultado que muestra esta obra, El despertar del zombie. Así despedimos nuestra entrevista, gracias por habernos acompañado y nos encontramos en la próxima para seguir conversando sobre el FITAS 2022.